Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, les saludo con gusto y antes que nada quiero agradecerles su paciencia a lo largo de estos días, ya que primeramente les subí las actividades. Espero que no haya habido dudas, yo agradezco su comprensión. Mi idea era grabarles sus clases el día de ayer, pero tuve un desafortunado incidente dental que me causó mucha molestia y pues no iba a poder grabárselos ayer. Gracias por su comprensión. Agradezco siempre su apoyo. Y bueno, vamos a comenzar con esta parte que apoye el que a ustedes les quede más claro y lo comprendan mucho mejor, lo que es la unidad 3 que ya nos va a llevar a los procesos generales del diagnóstico y vamos a empezar con la planificación, el desarrollo y la verificación de la información. Para eso tuve a bien reflexionar que ustedes conozcan pues una herramienta de análisis que nos apoya al diagnóstico situacional y participativo, ya sea dentro de una empresa, dentro de una escuela, dentro de un proceso, ¿no? Entonces, pues el análisis FODA, por ahí les puse un pequeño video donde les explica qué es el FODA y bueno, como les decía, pues es una técnica que nos va a ayudar para el análisis de los problemas dentro de un contexto. Yo quise que ustedes lo analizaran desde un FODA personal. En el FODA nosotros tenemos que colocar cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, cuáles consideramos que son nuestras amenazas y cuáles son nuestras áreas de oportunidad. Con ello nos va a llevar a una reflexión personal de lo que yo puedo aportar, de lo que es la parte que me tocaría dentro de una planeación. Ahora, dentro de una empresa, pues son estas cuestiones que debo ser muy observador si estoy en un área de ventas, muy observador, sobre todo si estoy en un área de capacitación, porque también es observar qué necesita mi grupo, qué carencias, qué fortalezas puedo desarrollar más todavía en ellos para convertirlos en área de oportunidad. Espero que con esto entiendan el por qué les coloco un FODA, porque les repito, es una técnica que me va a ayudar a planificar mi proyecto con base en un diagnóstico. Por eso es procesos generales del diagnóstico. Dentro de estos procesos generales, la primera parte es la planificación. ¿Qué voy a hacer dentro de una planificación? Pues es prever, ordenar, priorizar, establecer qué quiero o qué queremos. Y entonces, ¿para qué o por qué voy a planificar? Pues para cometer menos errores, porque ya observé que hay ciertas cuestiones que no se desarrollan de una manera como yo quisiera. Por ejemplo, en una escuela, si voy a desarrollar un diagnóstico porque los alumnos, imaginemos que como psicopedagogo estoy trabajando en el área de orientación, entonces observo que dentro de las calificaciones ya los alumnos de tercero, específicamente de tercero, están teniendo problemas en la materia de matemáticas. Entonces tengo que elaborar un diagnóstico de qué está sucediendo y lo voy a elaborar en conjunto con el maestro de matemáticas o la maestra de matemáticas. Vamos a dialogar, vamos a observar qué está sucediendo ella dentro del contexto áulico, es decir, dentro del aula y yo fuera del aula, tener como orientador una charla para poder emitir un diagnóstico de qué es lo que está sucediendo. Si los alumnos puede ser que no comprendan absolutamente nada de lo que la maestra está queriendo que comprendan, pero también conlleva el cómo hay una relación con la profesora o con el profesor, si hay empatía, si la maestra tiene tolerancia, si, en fin, todos estos detalles que me pueden llevar a arrojarme un número que no sea el ideal, es decir, que no entre dentro de las cuestiones aprobatorias. Espero explicarme. Luego entonces tengo que desarrollar una planificación de lo que voy a realizar, un proyecto. Bueno, mi proyecto es cómo generar una mejor o un mejor proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de las matemáticas por medio de las artes, por ejemplo.
y entonces apoyarme con el maestro de artes para desarrollar un proyecto en conjunto con la maestra de matemáticas y lograr un mejor aprendizaje. A lo mejor los alumnos están estresados porque no le entienden, pero entonces si primero trabajo la parte de que pinten, a lo mejor puedo desarrollar un proyecto en conjunto con los dos maestros para que se logre una estrategia que apoye en las dos asignaturas y que mejore las calificaciones en las dos asignaturas. Porque el arte también me puede apoyar al desarrollo de las matemáticas. Entonces, bueno, ahí voy a planificar como orientadora, pues un proyecto bajo un diagnóstico para obtener mejores resultados. Entonces, aquí también puedo partir de un FODA personal, que tanto el alumno tiene el interés de aprender matemáticas y si no tiene el interés, pues cómo en conjunto con la maestra de matemáticas o con el maestro de matemáticas, cómo lo vamos a desarrollar. Para ello tendríamos que planificar una estrategia para mejorar ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Si el alumno tuviera el interés, ¿por qué no se logra una mejor calificación? Entonces, ese FODA, ese instrumento me va a ayudar a mí a planificar mediante un resultado. Es decir, el FODA arroja un análisis interno para yo evaluar las condiciones externas y entonces emitir un diagnóstico y entonces empezar a planificar pues un proyecto que me ayude para conducir de una manera adecuada, certera ese grupo hacia una respuesta y optimizar mejor los recursos. Es decir, que la maestra no se esté desgastando en toda esta elaboración de pues situaciones que no van a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, hay que apoyarnos en el FODA. Espero que aquí empiecen ustedes a entender el por qué la maestra Rocío decidió colocarles el FODA. Bueno, entonces, ¿qué es la planificación? Pues es una herramienta metodológica que me va a ayudar a mí mediante un acto consciente, reflexivo y a emitir pues un proyecto mediante un diagnóstico participativo. ¿Ok? Yo creo que aquí dentro de la planificación siempre he creído que no debe ser un proceso ni técnico, ni frío, ni de decir, sí, voy a lograr que los alumnos sean magníficos. No, porque mediante esa planeación también es ir teniendo espacios para reevaluar. Es decir, si mi proyecto va a ser de 6 meses, dentro de esa planificación del proyecto, yo tengo que tener espacios para ir evaluando cada procedimiento, cada proceso. Si efectivamente se están cumpliendo las condiciones de lo que yo diagnostiqué o no. Espero ser clara y si no, pues por ahí lo vamos a trabajar más a fondo el día sábado. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de una planificación participativa? Bueno, dentro de esta ventaja es que hay un proceso de planificación mediante un diagnóstico y van a priorizarse a profundidad estas necesidades y entonces se van a formular alternativas para ir programando el cómo se van a ejecutar esas alternativas, darle un seguimiento, que es lo que yo les decía, un monitoreo y entonces llegar a una evaluación. Y esto también se lleva a cabo en las empresas. Bueno, ya por ahí les puse las diapositivas, a lo mejor algunos van a decir, otra vez el diagnóstico. Bueno, mi idea es que no se les olvide que es el diagnóstico, ya que en el diagnóstico es recordar dentro de estos procesos generales que hay necesidades y que se parte de un problema y que vamos a observar qué problema y entonces vamos a planificar pues un proyecto que nos lleve a una solución, a una mejor evaluación de estrategias, ¿ok? Y bueno, ahí les puse que es el diagnóstico participativo, que ya habíamos hecho un poco de mención en las anteriores sesiones, y pues es un proceso que va de los fenómenos a la esencia, lo que observo, y entonces me apoyo en esa teoría y voy hacia una conclusión práctica. ¿Qué voy a hacer? ¿Ok? ¿Qué aspectos de la realidad vamos a diagnosticar? Pues
todo mediante la observación, ya lo hemos trabajado y vamos a concentrarnos en esas actitudes o aspectos positivos y negativos para poder rescatar recursos que nos sean potencialmente útiles y movilizar esta información en función de solucionar el problema. Por ahí les puse que dentro del diagnóstico participativo participan en todas las fases del proceso el tomar decisiones sobre qué diagnosticar, para qué y cómo, de acuerdo a los intereses, conocimientos y hasta para llegar a la formulación de conclusiones, que es como el ejemplo que les daba de la maestra o el maestro de matemáticas, que los alumnos de tercero bajaron calificaciones. Bueno, esto es un diagnóstico participativo donde todos tenemos que llegar a la conclusión de qué es lo que vamos a hacer mediante un proyecto, llegar al proceso de evaluación, ¿no? Toda la comunidad escolar nos va a servir como fuente de información, porque bueno, este proyecto, lo podemos llevar a cabo con los alumnos de tercero, pero también podemos ir observando cómo está siendo funcional el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas con los alumnos de segundo y con los alumnos de primero, para que cuando lleguen los de primero a segundo y los de segundo a tercero, no se repita toda esta situación de que el alumno baje las calificaciones. Entonces, a lo mejor podemos trabajar podemos trabajar muchos aspectos en conjunto dentro de una transversalidad con otros maestros, como el de arte que mencionábamos, como el de educación física, y sería un proyecto en conjunto en la comunidad escolar y no se vuelve planear un proyecto en solitario, porque ¿qué será más funcional, chicos? Planear un proyecto yo solita como orientadora y bueno, yo lo resuelvo, o planear un proyecto en conjunto con la comunidad educativa, hacerlo transversal en otras áreas y que a los maestros de otras asignaturas también les sea funcional. Entonces, eso es parte también del diagnóstico, apoyándose en un FODA y diciendo o ahí es en conjunto el diciendo y haciendo, es decir, hay un problema, lo estamos diagnosticando, ahora, ¿cómo vamos a planificar una posible solución? Para luego entonces evaluar nuevamente qué está sucediendo, ¿ok? Por ahí les puse los pasos para el diagnóstico participativo, que es identificar el problema central mediante la observación, la gravedad y la urgencia de lo que está pasando, cuántas personas están siendo afectadas, el grado de disposición de la comunidad a movilizarse para la búsqueda de soluciones, que es lo que les decía, volviendo al ejemplo, y qué sabemos del problema. Para ello tenemos que hacer un diagnóstico del aula o del contexto áulico y un diagnóstico también de los profesores, qué está pasando. A lo mejor no hay una buena relación, como por ahí comentábamos en la sesión pasada, que a lo mejor no es tanto que ustedes no tengan el interés de aprender, sino que a lo mejor no se están generando las mejores estrategias para este aprendizaje, y ahí también nos ayuda un FODA, ¿ok? Y pasos del diagnóstico participativo, también lo coloqué, ¿no? Y dentro del último paso, que es el informe, ¿no? Ya diagnostiqué, ya estoy trabajando en proyecto, hago el diagnóstico, puedo apoyarme de un FODA y luego entonces pensar en planear un proyecto que me lleve a una posible solución. Dentro de este diagnóstico voy a hacer un informe de cuáles son las cuestiones que yo creo que están influyendo para que sucedan estas cosas, para entonces poder llegar a la planificación de un proyecto de posibles soluciones y conseguir así la última parte, que es la evaluación. Espero haya quedado claro en esta parte del por qué también les coloqué el FODA, y que a lo mejor algunos ya lo conocían, a lo mejor otros medio lo habían escuchado, a lo mejor otros en la prepa lo hicieron, pero ya no se acordaban. Entonces, mi intención era que ustedes lo reconocieran y lo replantearan. Y les puse yo por ahí 2 videos que me parecieron muy interesantes, que es ¿podemos cambiar la educación? Es decir, yo hago un primer diagnóstico y digo, caray, los procesos enseñanza-aprendizaje, pues
van encaminados de cierta manera hacia que el alumno aprenda bien, pero dentro del sistema educativo nacional, dentro de las políticas públicas educativas, dentro de la legislación, pues no está siendo funcional esto. Quiere decir que los modelos que estamos trabajando en el sistema educativo nacional, yo como psicopedagogo diagnostico que no están siendo los correctos por esto, y entonces propongo un plan de intervención. ¿Me explico? Es donde entra esta parte del diagnóstico y la evaluación psicopedagógica. Bueno, creo que ya le vamos encontrando sentido. También les puse por ahí un video que me encanta, que es fuera de la escuela en serio. ¿Por qué? Porque es justo de lo que yo creo que muchos de ustedes empiezan a abrirse un panorama. ¿Cómo voy a hacer intervención? Ok, ya sé que hay un problema en mi comunidad donde los chicos pues mejor se salen de la escuela, mejor salen de la prepa o de la secundaria porque no le ven viabilidad, porque se aburren, porque no hay nada interesante ahí para ellos. Entonces, ¿cómo puedo elaborar un proyecto en conjunto apoyando estas dos situaciones? ¿Ok? Bueno, les mando un abrazo, les mando besos en sus actividades. Por ahí creo yo que el FODA personal les va a ayudar a entender ciertos cuestionamientos y ciertas cosas que quizás les ayuden a mejorar una, un mejor modo de planear ciertas actividades. Gracias, chicos. Bonita tarde y les mando besos.